lecciones que nos deja la pandemia y se da cuenta de que hay que combinar la virtualidad con la, disculpen la palabreja que voy a emplear ahora, presencialidad. Disculpen la guachafería, pero bueno, y justamente le damos espacio nada menos que al doctor Carlos Mejía Bejarano, vicerrector académico de la Universidad María Auxiliadora UMA. Doctor Mejía, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado usted la pandemia, el momento más bravo de la pandemia? Muchas gracias por la invitación. Respecto a la pandemia, los principales problemas que empezaron fue cuando se tenía que mantener a la gente en sus hogares, ¿no? Entonces, eso hizo que en general la sociedad vaya cambiando todo hacia lo virtual. Digamos que ese fue el principal problema, ¿no? Cómo implementar la transformación digital de manera acelerada por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Estábamos atrasados nosotros en materia digital de alguna manera? Sí. Por ejemplo, en comercio sí, ¿no? Pero esto ha empujado el comercio virtual. Sí, sin duda, la pandemia ha sido un perfecto catalizador para que se acelere todo este tema de la transformación digital. Era algo que ya se veía venir. La transformación digital ha venido para quedarse. Ya se veía venir, pero la pandemia lo que ha hecho es acelerar todo este proceso y obviamente a la mayoría de instituciones educativas no las agarró preparadas, ¿no? Efectivamente. ¿A ustedes cómo los agarran y cómo tienen que improvisar de alguna manera sobre la marcha? ¿Qué hacer? Sí, claro, cómo no. Mira, permíteme hacer un antecedente. En el último estudio del BID, ¿no?, del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente analizaron el tema de la transformación digital en educación. Entonces, hicieron un estudio a 73 universidades de Latinoamérica, en las cuales participó Perú, y concluyeron que la transformación digital era la clave para el futuro de la educación. Adicionalmente, obviamente, como estábamos hablando, el COVID ha sido un catalizador perfecto que ha llevado a la educación a temas digitales, temas de enseñanza omnicanal. Es decir, que los alumnos estudien desde diferentes canales. Y algo muy importante es que además de la transformación digital, la pandemia nos ha llevado a tener un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje que viene a ser el preocuparnos por la experiencia que tiene nuestro alumno. Esos son los cambios principales que ha traído la pandemia. ¿Multicanal o varios canales qué significa? ¿Computadora? ¿Teléfono? Correcto. A diferencia de cómo era antes, de una enseñanza, digamos, tradicional, ahora la enseñanza debe ser por intermedio de celular, ¿no? Claro. Computadora. Tiene que ser con plataformas digitales. Okay. En otras palabras, y cito a Connie Yowell, quien nos hablaba de que desde el 2018, antes de la pandemia, Connie Yowell ya nos hablaba de cómo la enseñanza debía convertirse en un ecosistema digital. En un ecosistema digital, el cual se basaba en la experiencia del usuario, en evaluación por competencias y se soportaba en la tecnología. Okay. Eso ya se venía desde antes de la pandemia. Esto efectivamente es una tendencia mundial, pero la pandemia la ha acelerado. La ha acelerado. La pandemia la ha acelerado, sí. Efectivamente. Ahora, permítame contarte algo, Chema. Sí. Mira, la revista inglesa The Economics hizo un estudio de los últimos drivers de la educación. Entiéndase drivers como una variable o un acontecimiento cuyo origen o cuya aparición va a ocasionar consecuencias relevantes hacia el futuro de algún tema en estudio. Entonces, The Economics juntó a 50 expertos y los 50 expertos finalmente deducieron que la enseñanza a futuro venía por el Learning Experience Design. Este Learning Experience Design, que es, cito al doctor Castillo, quien nos dice que es un método disruptivo de enseñanza en el cual consigue que se utilicen medios tecnológicos para atraer, emocionar y motivar a los estudiantes.
atraer, motivar y emocionar. Correcto. ¿Por qué? Porque los estudiantes pertenecen al mundo virtual, al mundo audiovisual. Nativos digitales. Nativos digitales. Es correcto. Claro correcto. que sí. Sí. Por ejemplo, en mi época yo hubiese dicho todo esto que son juegos, que son diversiones, pero que la verdadera educación se produce con la conversación cara a cara con el profesor. O ya no es así la cosa. No, ya no. Ya ahora, no es así la cosa. ahora el profesor tiene que convertirse en un mentor. En un mentor. Mentor. Okay. Ya no solamente es suficiente que sea docente, ¿no? Permíteme ahí darte una data, Chema. Mira, nosotros actualmente, según We Are Social y según el INEI, somos 33 millones de habitantes en el Perú. Un poco más. De los 33 millones, tenemos a 9 millones que están en edad, llamémosle, universitaria, entre 17 a 35 años. De esos 9 millones, en el año 2022, tenemos 1.100.000 de estudiantes universitarios. Hasta ahí todo va bien. Pero ¿dónde está la primera barrera de la transformación digital en el Perú? En que solamente el 55% de familias a nivel nacional tiene internet. Correcto. Y a nivel de Lima, el 75%. Entonces, eso nos crea algunos retos. A nivel nacional, un poco más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Es bajísimo. Es bajísimo, es bajísimo. Y ahora te voy a contar qué hace la UMA también al respecto, ¿no? Sí. Claro, es muy bajo. Comparado con otros países de América Latina, ¿cómo estaremos? Mira, en otros países de América Latina superan los 60%, ¿no? Nosotros estamos bajos a nivel nacional, a pesar que en Lima estamos altos. Ahora, otro tema muy importante y que a veces suena difícil de creer, pero nosotros somos 33 millones de habitantes y tenemos 38 millones de conexiones a celulares. Ah, sí, claro, por supuesto. Entonces, por supuesto. de conectividad, digamos, de dispositivos nos sobran. El problema es la conectividad. El problema es la internet, que es un problema a solucionar y que nosotros hemos justamente creado un modelo que incluye esa problemática. ¿Cómo es este modelo? A ver, permíteme contarte, mira. Según el Banco Interamericano de Desarrollo y el último foro de universidades al que pude asistir hace 2 semanas, coincidieron en que la principal problemática en la transformación digital en educación en el Perú era la formación y la capacitación docente. Y luego venía la cultura y el cambio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, en la UMA, lo primero que hicimos fue, desde el 2021, comenzamos a hacer estudios, varios estudios, hasta el 2022, en que cada estudio, para que tengas una idea, incluía más de 2.800 estudiantes. Entonces, al final, digamos, necesitábamos conocer las necesidades y deseos de nuestros estudiantes. ¿Cuál fue la conclusión? Nuestros estudiantes tienen de 17 a 35 años, número 1. Son personas de sector socioeconómico C y D que quieren terminar sus estudios para poner un negocio o para trabajar en alguna empresa. Más del 80% trabaja, y un dato muy importante es que el 55%, más del 80%. Un dato muy importante. Muy importante. Y mira, de 17 a 35 años. Sí, claro. Y el 55% de alumnos que vienen a la UMA tienen estudios superiores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estamos hablando de un adulto, pero que ya puede tener familia, que trabaja, etc. Y el tema más relevante, el 90% de nuestros alumnos prefiere una enseñanza semipresencial. Esas fueron las conclusiones de los estudios. Entonces, ¿qué hemos hecho, Chema? Mira, lo primero es que ya conociendo a nuestros alumnos y nuestro perfil, lo que hemos hecho es buscar capacitar a nuestros docentes, que es el principal problema. El principal déficit que tenemos. Correcto. Capacitar a los docentes. Correcto. Entonces, están atrasados los docentes. Están atrasados. ¿Por qué? Porque un docente actual debe conocer herramientas digitales. Claro. Y debe conocer cómo diseñar un curso según una experiencia del usuario. Y ahí hay una diferencia enorme, porque claro, algunos dictan clases por pantalla, pero esa no es la idea. No. O sea, si yo voy a seguir dictando clases tipo conferencia, por la pantalla, etcétera, etcétera, estoy aprovechando una parte mínima de la
digitalidad, Es correcto. de la virtualidad. Es correcto, Chema. Es lo mínimo. Ahora, el problema es preparar esa clase si no tengo las herramientas adecuadas. Sí, es correcto. Una clase de nuevo tipo, un nuevo tipo de clase, un nuevo tipo de aula. Sí. Mira, según lo que hemos conversado hace unos momentos, justamente eso nuevo que tú dices, Chema, viene por el Learning Experience Design, ¿ya? Nuevamente redefino que el LED, Learning Experience Design, viene a ser, según Castillo, Correcto. viene a ser la intersección entre una experiencia del usuario y un diseño instruccional. Creo que... Sí, dale, y después voy a la pausa. Perfecto. Tranquilo. Dale, Carlos, termina esa parte. Entonces, para ir terminando esta parte, Sí. entonces, dicho este Learning Experience Design, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es promover una enseñanza potente, poderosa, efectiva, que además de ofrecer un contenido, pueda... El director académico nos ha estado explicando en la primera parte de esta conversación el desafío digital, es decir, la enseñanza virtual. ¿De qué manera un maestro está hoy día desafiado? No puede ser simplemente un conferencista a través de Internet, no. Tiene que manejar una serie de herramientas digitales. Y esto viene combinado con el tipo de estudiante que hay en la Universidad María Auxiliadora. El 80% trabaja. Dato que me parece interesantísimo, porque eso te cambia completamente lo que un profesor le debe dar a esa persona. No es un chico que sale del colegio y que se va a tomar lonche en su casa al que le tengo que explicar todo. No, tengo que darle un servicio distinto. El desafío para el maestro es enorme, Carlos. Me parece que hay que tomarlo eso, hay que agarrar el toro por las astas porque es muy complicado. ¿Cómo se capacita un maestro para hacer esto? Mira, mi estimado Chema, lo primero que hay que hacer es determinar cuál va a ser el perfil del docente. Okay. Luego de ello, se hace una evaluación de los docentes que tienes. Porque obviamente la idea no es despedir a algún docente. Claro, esa no es la idea. La idea es, claro. haces una evaluación y tienes el estatus de cómo están tus docentes, por ejemplo, en herramientas digitales. Luego de ello, tú planificas una capacitación en las herramientas que tú quieres utilizar y en las deficiencias que tienen los docentes. Esa es la forma. Y luego tienes que evaluarlos y finalmente, y lo más importante, es que tienes que hacerle seguimiento para que luego implementen eso en sus clases. ¿Cómo se hace el seguimiento? Nosotros hemos creado un formato que le llamamos de observación docente. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. De manera sincrónica, cuando el docente está dictando, o de manera asincrónica, que es la grabación que queda y se hace la evaluación según el formato. Luego se le entrega al docente una retroalimentación y luego el docente tiene que planificar cómo va a ir mejorando sus oportunidades. Esa es la forma. Todo queda grabado. Todo queda grabado, sí. Claro, y en mi época, por supuesto, eso era impensable, ¿no? Yo no hace muchos años, debo decir. Es correcto. Pero ahora, si no utilizamos estas herramientas que nos da la tecnología, entonces estamos formando gente por las puras, pues. Estamos mandando gente al espacio a que lo recoja un satélite que pase por ahí, pero jamás va a tener ninguna capacidad para competir en un mercado. Así es. Hipertecnologizado. Sí. Hipervirtualizado. Hiperconectado también. Hiperconectado. Sí, sí. Ahora la conexión es algo, realmente yo lo miro esto, es una conexión brutal. Por ejemplo, las ventas por internet, que antes los peruanos las veíamos con una cierta desconfianza. Desconfianza, sí. Entregábamos nuestro número de documento de, ¿cómo se llama?, de tarjeta de crédito, y de identificación, etcétera, y dice, uy, alguien se va a llevar esto, etcétera. Pero hoy día, ignorar el mundo de las ventas virtuales es absurdo completamente. Pierdes el mercado por completo. Es correcto, Chema. Y aparte de que la virtualidad también te enseña a conocer a tu mercado, a conocer a tu público, ¿no? Sí, sí. Ahora todo es virtual.
Mira, Chema, nosotros en la UMA lo que hemos hecho es que, en primer lugar, hemos separado, digamos, nuestro modelo de enseñanza en la parte sincrónica, ¿no? Pero también en una parte asincrónica. ¿Y por qué es la parte asincrónica, Chema? Porque nosotros somos conscientes que existen muchos estudiantes que tienen problemas de conectividad. Se pueden conectar, pero no siempre. Y no siempre del mismo lugar. Entonces, hemos creado también un mundo asincrónico que permite al alumno conectarse desde cualquier parte y en cualquier momento. A cualquier hora. A cualquier hora. La grabación. Y ver la grabación también. Ver la grabación. Ver la grabación. Permíteme enseñarte a ver, por favor. lo que tenemos. Primero te voy a enseñar. Carlos tiene acá su laptop y él va pues, digo esto para la gente que nos sigue solamente por radio, ¿no? Dale, Carlos. Correcto. Por favor. Mira, primero comencemos con la parte sincrónica. Nárranos lo que estamos viendo para la gente que está Correcto. en radio. Miren, esto no es la vista del alumno, ¿ya? Ok. Esto es la vista del docente. Ok. El alumno está en el Zoom Ok. y el docente tiene otra vista que es su guión. El guión del docente. El guión del docente. Ok. Lo que en mi época era una libreta arrugadita con el apunte para las clases que ibas a dictar. Correcto. Entonces, este Pero es no lo un... cambiabas cada 5 años. Bueno, ese es un problema. Ah, es verdad. Eso. Perdón, dale. Este es un guión Learning Experience Design. Ok. ¿Correcto? ¿Cómo comienza nuestro modelo? Mira, comenzamos, este es el guión del docente, entonces le pone al alumno la música. Así comienza nuestra clase. ¡Guau! Esa no me lo esperaba. ¿Correcto? Así comienza nuestra clase. Así entra el docente. Entonces, todos nuestros docentes deben empezar su clase con música. ¿Daddy Yankee es docente de la UMA o algo parecido? No, es una canción cualquiera. El docente escoge la canción. ¿Ah? Ya, ok. Sí. Pero eso sí, debe empezar con música. Debe empezar Debe con empezar con música. música. Ya es- Qué interesante lo que me estás diciendo, porque este programa comienza con música. Ah, mira. Siempre. Mira. Y yo no sé nada de esto, pero ¿por qué es eso? Mira, la música es una herramienta que te permite conectar. Absolutamente de acuerdo. Conectar con el Entiendo, alumno. entiendo. Llamar la atención del alumno. Incluso Además, de manera rapidísima. Así En es. un segundo estás conectado. estás conectado. La comunicación de la música es muy superior a la de la palabra. Te lo digo una persona que se gana la vida Es verdad. hablando, pero también musiqueando, porque la música es capaz de producirte estados de ánimo con una rapidez extraordinaria. Es correcto. La economía del lenguaje de la música es incomparable con la del lenguaje verbal, de letras, de palabras propiamente dicho. Es absolutamente, en fin. Es correcto. Entonces comenzamos con esta música. Comenzamos con la música, ¿no? Entonces ya el alumno entra con la música y ya cambia un poco el panorama. Interesante. Luego, A ver. luego le podemos poner un video y Ya. podemos usar la tecnología para ponerle un video. Fíjate la posición, Sí. ¿no? La posición que tiene la persona que está prácticamente como dentro de la diapositiva, ¿no? Ok, sí. ¿No? Ahí estás tú hablando. Claro, uno se presenta y hace una introducción. Haces una introducción. Una introducción. Luego, Esas ilustraciones que hay a la izquierda, ¿qué son? Perdón, Carlos. ¿esto? Sí. No, estos No, son... no, esto. lo que está junto a tu imagen. Ah, ¿esto? Sí. Ah, esto es ¿qué sucede? Que este es el modelo de la investigación, del proceso de investigación. Ah, ok, y como el curso es investigación, entonces El curso es investigación. tiene un fondo, ya. sí. Es la ilustración de las etapas que tiene que seguir De una la investigación, es correcto. La ilustración visual Ajá. o audiovisual. Ajá. Vaya. Sí, es correcto. Todo entra por los ojos y por los oídos. Así es. Ya. Entonces el alumno está viendo un El video cerebro se con alimenta fondo. de varias fuentes. Pues, Sí, no solo correcto. de la palabra. Es correcto. Bueno, Luego- haces la introducción ahí. La introducción. Esto es algo sincrónico. ¿Ah? Luego puedes tener una evaluación, ¿no? De la clase anterior. Entonces utilizas una herramienta digital donde haces una evaluación. Acá empiezas un examen, ¿no? Y lo único que tiene que hacer el alumno acá es copiar, se supone que estoy por Zoom, Ok. copiar el enlace que me muestra acá Ok. y comienza a dar su evaluación online. Ajá. ¿Correcto? Es una evaluación lúdica, digamos. Podemos hacer un A ver, ejemplo, mira. a ver. Vamos a hacer un ejemplo.
supongamos que yo le pongo esto al alumno en el Zoom, que es por donde hace. Entonces, Sí, por el eso. alumno se puede conectar desde su celular, se conecta desde su celular, ¿no? Ahí está conectándose el alumno, Ok. ¿sí? Entonces, acá está el alumno Carlos, que soy yo, pongo Sí. empezar y ya me apareció acá una persona, ¿Ya? una personita, entonces pongo iniciar Ok. y empieza la evaluación. Esta es mi pantalla docente y esta es la pantalla del alumno. Go. Entonces el alumno marca cualquier opción, ¿Ya? Ya, acá me salió que marcó el alumno, ¿no? Que en este caso fue incorrecto y me va saliendo y así va avanzando. En este caso fue incorrecto. Fue incorrecto, marqué al azar, cualquiera, Ok. ¿no? Esas son respuestas que tengo que dar. Correcto. Y este programa al docente le arroja después un reporte Ok. para que sepa las notas que se ha sacado el alumno. Correcto. Entonces, Y si este la es un... mayoría saca malas notas, es culpa del profesor. Sí, es culpa del profesor. Sí, sí. Si es que el alumno no Bueno, está preparado, eso- siempre es culpa Eso del siempre profesor. se ha dicho. ¿Ah? Sí, siempre es culpa del profesor. Fulano de tal es muy estricto, jala a todos. No, es muy malo, jala a todos. Si jala a todos está pésimo. Exacto. Porque no está enseñando nada. Exacto. Ahí viene lo que es motivar al alumno. Interesante. Tienes que motivar. El concepto de autoridad del maestro, ¿cómo queda aquí? Mira, como el Cambia docente completamente, ¿eh? Se cambia, relativiza. ya es un mentor, es un guía. Tienes que acompañarlo al alumno, tienes que convencerlo. Ya no es lo mismo que antes donde era el docente autoritario, no tienes Bueno, que el convencer. docente era el Dios. Yo soy de esa época. Exacto. Yo soy de esa época. Eso es una época de transición. En la universidad en la que yo estudié, en la Universidad Católica, se transitaba ya un nuevo sistema pre-internet de todas maneras. ¿Ah? Pero existía una cosa llamada el maestro. Al maestro no se le podía interrumpir para nada. Es correcto. Cuando el maestro hablaba era una voz sagrada, era un Dios. El maestro era un Dios. Eso ha cambiado radicalmente. Sí, ha cambiado. Acuérdate que ahora la educación a los niños, incluso cuando uno les dice algo, tiene que explicarle el por qué. Ahora los niños cuestionan. No es como Cuestionan, antes. No es como cuestionan antes. todo. Cuestionan todo. Cuestionan todo. No es como antes que un padre decía algo y el niño obedecía. No, ahora te preguntan por qué tengo que obedecer. Entonces, hay temas de cambios también de darle el ejemplo, ¿no? Antiguamente yo recuerdo mucho, y no estoy haciendo una crítica porque yo soy antiguo, a veces tú preguntabas y decían una respuesta, o la respuesta autoritaria era porque sí, punto, se acabó. Correcto. Había otra respuesta un poco más, digamos, porque eso te va a hacer bien para tal cosa. Exacto. Tampoco te dejaba muy satisfecho, pero por lo menos te engañaban un poco mejor. Sí. Otra porque sí, sí. Perdón. Eso ya cambió, sí. Eso ha cambiado, interesante. Entonces, dentro de este esquema, del esquema LED, pasamos al storytelling. Ya no es que yo te hablo lo que a mí se me ocurre y te paporreteo. Entonces, el docente tiene acá su storytelling que contar, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas con el curso? Con un storytelling. El storytelling lo que logra es conectar al alumno. Entonces, narración. Una narración. Entonces, acá tienes... Una narración. Comienzas a narrar. Diana, edad 30 años, Carlos gerente de no sé qué. Carlos, Diana, la problemática. Son los personajes. Los personajes, sí. Diana y Carlos. De la historia de Diana y Carlos. ¿no? Son los dos personajes de este cuento. Para De este cuento, manera. así es. Que al final el cuento a lo que te lleva es por qué el producto fracasó en el mercado. Okay. Entonces la gente, los alumnos comienzan a interactuar y al final te lleva al proceso de investigación que era a donde tú querías llegar. Exactamente. Pero con un ¿Por qué storytelling. fracasó el negocio? Así es. ¿Por qué ¿Qué fracasó? pasó con ellos? ¿Se pelearon? Diana y Carlos tenían diferentes tenían formas de pensar. ¿Pertenecían a dos generaciones distintas? También puede ser eso también, una sí. razón. Sí. Interesante. Es correcto. Lo Porque, principal... claro, las razones por las que fracasa un negocio pueden ser muy variadas, ¿no? Evidentemente. Correcto, sí, sí. Todo eso tiene que entenderlo el alumno. Sí. sí. Y Que la realidad es muy compleja. Es extremadamente compleja. Es correcto. Finalmente, ese storytelling te lleva al inicio del curso, ¿no? Ya lo llevaste al alumno hacia el proceso de investigación. Entonces, llegas primero, para seguir el orden de esa circunferencia, la idea, lo primero, claro, cómo no. Al final, la idea, el alumno llega
a la problemática de donde comienza el storytelling es que no se planteó bien el problema. Claro. Ejemplo, tengo una idea brillante, sí, pero no vas a vender ni medio, porque el mercado no le interesa eso. Eso fue lo que pasó. Claro. Eso fue lo que pasó. Creo que nos pasa a muchos, ¿ah? Sí. Creemos que somos geniales siempre y tenemos una idea magnífica, pero que el mercado no funciona, pues. Exacto. En este caso pasa eso porque la persona justamente no investiga correctamente. Tienes que no investigar llega a el ser mercado. Así es. O sea, sin investigación no hay ganancia, salvo casos excepcionales que son excepcionales por esa razón. Exacto. Sí. Esto, cuando se inventó la Coca-Cola, que se tomaba como un tónico, se vendía en farmacias, esto está en el Museo de la Coca-Cola en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, ¿no? La historia es que este farmacéutico vendía esta bebida que era una especie de jarabe para señoras que se sentían un poco mal, nerviosas o no sé qué. Claro, tenía una gran cantidad de coca, eso te mejoraba el ánimo en forma maravillosa. Bueno, y un día llegan unos tipos y le dicen al tipo, oiga, ¿usted tiene la fórmula de esto? Sí, esa es mi receta. ¿Y en qué? No le puedo decir. Ya le damos $10,000. ¡Uy! Gracias. Vendió por $10,000 la fórmula de la Coca-Cola. ¿Cuánto cuesta hoy día la Coca-Cola? No tiene precio, creo. No tiene precio, sí. Claro, ¿qué hicieron esos tipos? Esos tipos estudiaron el mercado. Comenzaron a observar que iba cada vez mayor número de señoras nerviosas a la farmacia de este caballero. Y dijeron, aquí hay algo. Bueno, perdón. Bueno, entonces veo que ahí está todo el circuito del curso de investigación. De la idea. ¿Y por qué fracasa? ¿Por qué fue fracasar? ¿Y cómo se hace una investigación? Bueno, interesantísimo, me parece. Esto me parece interesantísimo. Entonces, luego de aquí, luego del storytelling, pasamos ya, recién en este momento, pasamos a una enseñanza con diapositivas. Entendido. Que tampoco la podemos evitar. Tenemos nuestras diapositivas y luego viene algo muy importante que es parte del LED. Es el análisis de un caso. Pero ojo, un caso en video. Entonces acá tengo el link. Un caso en video. Tiene que haber siempre un componente audiovisual. Así es. Entonces el docente ya tiene listo su caso. Abro el video, ¿no? Y tengo automáticamente un caso en video, ¿correcto? Tengo que dejarlo acá, profesor.